parece si charlamos de historia? ¿De Neuquén? Sí, claro. Qué bueno. Entonces hablemos de gente ilustre. Sí, espere, pero también podríamos hablar de gente no tan ilustre. ¿De los que no están en los libros? Sí, y de los que no pudieron escribirlos. ¿De toda la gente que vino a poblar Neuquén? Sí, y de los que ya estaban. Oiga, tenemos que volver al año 1916 y evitar la fuga de presos y la tragedia de Zainuco. Espere, pero entonces no podríamos hablar más de ese tema. Tiene razón. ¿Cuándo es el programa? Todos los jueves de 18 a 19 horas. Espere, nos olvidamos de decir el nombre del programa. Esa es otra historia. Por el 87.9, la radio pública de Protear. ¿Cómo anda, estimado Jorge? Muy bien, Rodrigo. Muy contento de seguir con estas charlas semanales que venimos teniendo ya de hace tantos años a esta parte. Bueno, no exagere. Pero bueno, son años de venir. Está bien que nosotros tenemos muchos años de charla previa a este programa. Pero bueno, siempre contento y feliz de reiniciar una tarea estos jueves aquí con usted. Me parece que hoy vamos a tocar temas de eso que a veces nos traen algún tipo de problema después con los oyentes, porque no todos comparten nuestras miradas. No, bueno, a ver, están los hechos, están los sucesos, y después está el análisis que se hace de cada hecho, de cada suceso. Con respecto a esto último, digamos, nosotros no podemos hacer absolutamente nada con respecto a la opinión del oyente, pero con respecto a los hechos, a los sucesos, tratamos de documentarnos y llevar información que mucha gente a lo mejor no conoce. En este caso sí creo que la va a conocer, porque es algo que es más relativo a un tema político, ideológico, que es el peronismo, del cual hemos hablado en muchos programas, en distintas facetas, distintas épocas. Hablamos de la etapa territoriana, hablamos de la etapa de los 70, pero en este caso no es estrictamente el peronismo, sino que vamos a hablar de cuál fue la semilla que hizo que germinara en la década de los 60 el partido provincial, el movimiento popular neuquino. El del mapita. Sí, el del mapita. Nosotros alguna vez hicimos un programa relacionado al MPN, a la historia del MPN. Ahora vamos a continuar, vamos a tocar otros temas, pero vamos a... Un poco la protohistoria sería. Sí, ¿no? la previa sería. ¿Cuándo se origina? No veo las botellas para la previa, bueno, estimado Rodrigo. Usted lo relaciona inmediatamente. Porque soy un muchacho joven. Yo digo, la previa del MPN, ¿dónde la tenemos que ubicar? Bueno, la ubicamos en el peronismo. ¿Y cómo ubicamos la previa del peronismo? Vamos a hacer una especie de cronología, como a veces nos gusta hacer a nosotros, de ciertos temas, y lo podemos ubicar en la Revolución del 43. Me tengo que ubicar en los primeros pasos del peronismo, aunque todavía no era el peronismo tal cual después se fue desarrollando, pero sí los principales actores empezaron a mostrar en esa revolución del año 43, aquella revolución también llamada en aquel momento la Revolución de los Coroneles, donde fue que justamente el coronel Juan Domingo Perón entra en la escena de la política argentina. Usted no sé si recuerda, estimado Jorge, aquellos años. No. Que gobernaba el jurista catamarqueño Ramón Castillo, que había sido vicepresidente de Ortiz, del cual en algún programa también hemos hecho mención por su paso por el radicalismo antipersonalista. Bueno, Ortiz, una persona muy vinculada, un abogado muy vinculado también a los ferrocarriles ingleses. Pero bueno, en este caso, el que antecedió a los que impulsaron la revolución esta del 43, Ramón Castillo, pero una vez consumada esa famosa revolución, acuérdese de Ramírez, fue presidente de los argentinos, acuérdese de que Perón ocupó la Secretaría de Trabajo, que con ese mundo laboral en el cual él se fue inmiscuyendo, en el cual él se fue estableciendo, con esa creación de delegaciones en todo el país, de la Secretaría de Trabajo, con esa legislación laboral que impulsó, que hizo cumplir a rajatabla con
los inspectores de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, dicho sea de paso, con mucha más frecuencia que la que los patrones o los estancieros les hubiera Estaban gustado. dispuestos a soportar. Con todo eso empieza a gestarse el peronismo, del cual también hemos hecho varios programas. ¿Se acuerda que hemos hecho un programa exclusivamente sobre un gobernador, el gobernador Emilio Belenguer, que fue el primer gobernador designado por Juan Domingo Perón para el territorio del Neuquén, que venía del ámbito gremial, que venía del ámbito ferroviario, que había tenido participación activa en otro partido político, en la Unión Cívica Radical? Bueno, todo eso lo hemos hablado. Si a algún oyente le interesa, puede también, si le interesa escuchar ese programa, quiero decir, lo tenemos subido a nuestro canal de YouTube y podemos seguir hablando de hitos importantes del peronismo durante el tiempo en el cual se desarrollaba el territorio nacional. Acordémonos que no era provincia todavía, pero esa presencia, esa intervención sistemática del peronismo, especialmente a través de los actores del mundo laboral, con eso de la Secretaría de Trabajo, con los inspectores que hacían cumplir a rajatabla las nuevas leyes laborales, toda esa presencia tuvo un efecto contundente en las elecciones que se fueron desarrollando en la etapa territoriana, en la etapa de la cual estamos hablando, la elección del año 1951, que fue la primera elección que además fue un hito trascendente para el territorio nacional del Neuquén y también para otros territorios nacionales, porque un decreto reglamentó una ley que decía que el presidente y el vice iban a poder ser elegidos directamente por el pueblo en provincias y en territorios nacionales. Era la primera vez que se le permitía a la gente de los territorios nacionales elegir un presidente de la nación. Esto ocurrió en el año 1951. O sea que ya se venía preparando el andamiaje, la presencia era muy fuerte del peronismo, dijimos, a través especialmente de sus actores de la Secretaría de Trabajo, pero a raíz de esto también empezó a tener, un peso mucho mayor, ya que le estaba otorgando a la población derechos que le habían sido negados durante muchísimo tiempo. También se elegía, en esa elección del año 51, un delegado ante la Cámara de Diputados de la Nación. Usted me dirá, ¿y todo esto qué tiene que ver con el MPN? Usted dice que yo diría, pero yo no lo dije. Ah, no, bueno, pero usted dígame que sí. Bueno, ¿qué tiene esto que ver con el MPN? Ya vamos a ver. Ahí está. Esa es la respuesta. No, ese delegado sé que tenía voz y hasta ahí. O sea, podía opinar en algunos temas en el Congreso, pero no tenía voto. Claro, exactamente. Tenía voz en la discusión de cualquier tema de competencia de la Cámara de Diputados, a excepción de los juicios políticos. Podía, si quería, por ejemplo, proponer proyectos de leyes, pero al momento de votar no contaba su opinión. Tampoco contaba para dar quórum, no era tenida en cuenta su presencia. Por más que se apoyara en la silla... Por más que hiciera presión en la silla para que en la computadora saltara... Que había... pero en esa época tampoco había computadora. Pero tal vez lo del botoncito en la silla funcionaba. Eso habría que averiguarlo. Paremos el programa, googleemos y... En aquel momento las municipalidades en condiciones de participar del acto eleccionario ese del 51 eran las ciudades principales, que eran Neuquén, Cutralcó, Zapala, déjeme hacer memoria, San Martín, Chosmalal y Junín, que eran los únicos municipios que en ese momento tenían la posibilidad de elegir su propio intendente. También había otras localidades, otros municipios que en realidad no eran municipios, eran localidades que tenían rango de comisiones de fomento, y ahí tenemos un montón. Entre ellos Plotier. Entre ellos Plotier, Cenillosa, Centenario, Las Ovejas, Butarranquil, Andacollo, Las Coloradas, y me deben faltar varias más. La diferencia que en los lugares donde sí estaba establecido el municipio, las autoridades surgían del voto popular, pero en las comisiones de fomento no, todavía.
ahí es cuando ese delegado que va en representación del territorio del Neuquén va al Congreso, y era nada más ni nada menos que el que en ese momento cumplía la función de gobernador, que era don Pedro Julio San Martín. Déjeme decirle don Pedro Julio, momentáneamente, porque lo vamos a nombrar varias veces para no hacerlo tan largo. ¿Quién era o quién fue don Pedro Julio? Bueno, era un hacendado con explotaciones del orden agrícola o agropecuario, mejor dicho, oriundo de Varadero, y que se unió a las tareas de su hermano, del cual hemos hecho un programa específico en este programa. Su hermano, no sé si le suena, si este es don Pedro Julio San Martín, ¿quién le parece que es el hermano? Don José de San Martín. No me haga pasar papelones. Don Félix San Martín. No, don Félix San Martín, me equivoqué de calle. Hablando en serio, don Félix San Martín, del cual también hemos hablado, que además de ser también hacendado, era escritor. Hemos hablado bastante de sus cualidades. También fue gobernador interino. Sí, hemos hablado de sus cualidades, de la prosa que utilizaba para escribir. Hemos mencionado varias de sus obras, algunas de las cuales están para ser descargadas en la página de Más Neuquén. Como dice usted, fue gobernador interino ahí en los años 30, en la época en que estaba el gobernador Mastro Pietra. También fue secretario de la gobernación. Bueno, era toda una familia de hacendados vinculados al poder, gente que vino de afuera, como gran parte de la gente en aquellos tiempos, y en los de ahora también, y que ocupó cargos, porque don Pedro Julio San Martín había sido, antes de ser gobernador, había sido presidente de la Comisión de Fomento de Junín de los Andes. Acuérdese que para ser presidente de la Comisión de Fomento había que ser un vecino destacado. Notable. ¿Quién decidía lo la notable? Notabilidad. Lo destacado, bueno, las autoridades. Bueno, en este caso también tenía buenos hermanos. ¿Sabe que hace poquito en Junín de los Andes vi que tenía un álbum de la familia de don Pedro Julio San Martín, que se salvaron, del tiempo, también se salvaron de la persecución que sufrió el peronismo, del cual ahora vamos a hablar una vez consumada la Revolución Libertadora? El álbum de fotos de muchos actos peronistas, del folclore, del ritual peronista al cual estamos acostumbrados. Algunos están a favor, otros en contra, pero bueno, no deja de ser un ritual, todo lo conocemos, una liturgia, que están en muy buen estado, y tiene un álbum muy completo con esa fotografía que la guardan ahí en el archivo, en el Museo Archivo Histórico ahí de Junín de los Andes, frente a la Plaza Central. No sé por qué se me ocurrió decir esto, pero... porque se debe haber recordado alguna foto con su hermano brigadier. Bueno, ahí está el tema también. Usted habla del hermano brigadier. Uno de los hechos que tal vez para el Poder Ejecutivo Nacional... los gobernadores los elegía directamente el presidente. Pero uno de los hechos que a lo mejor influyó para que don Pedro Julio sea gobernador, tal vez haya sido que su hermano, no don Félix, porque tenía otro hermano más, que era Juan Ignacio San Martín, y que fue, ni más ni menos, gobernador de Córdoba, gobernador peronista de Córdoba. La única diferencia que en Córdoba sí era elegido con el voto popular, pero iba por el partido que impulsaba la candidatura de Juan Domingo Perón. Ahí hablamos de un hito importante, las elecciones de 1951. Ahí fue cuando la fórmula Perón-Quijano, como usted recordará, triunfó. En Neuquén tuvo 22.943 votos contra la fórmula radical, que tuvo 5.219. Cuadruplicaron ahí los votos. Prácticamente arrasaron. Fue una paliza. Una aplastante victoria. Una aplastante victoria. Como candidato a delegado territoriano ante la Cámara de Diputados, se presentaba don Pedro Julio San Martín, como dijimos, pero para ese ítem, para el de delegado territoriano, tuvo menos votos que la fórmula presidencial de Perón-Quijano. Más o menos obtuvo 21.800, estoy redondeando porque no estoy con los números acá encima, contra unos 1.000 votos 5.000 y algo, sí, exactamente. O sea, entre la fórmula presidencial y la
del candidato a delegado territoriano creo que hubo 1000 votos. Sí, 1000 votos menos. Que en una no población recuerdo de pequeña. la época, recuerdo lo que estuve leyendo, ¿no? No es que me acuerde de las elecciones de esa época. No, claro, por supuesto. O sea, no creo que se acuerde todo. Ya estaba grande, para esa época no tenía mucha memoria. Ahí en ese momento, si empezamos a mirar un poquito la composición de los consejos deliberantes, empezamos a ver algunos apellidos que uno dice, apa, acá empiezan a aparecer apellidos. Por ejemplo, en Chosmalal, Diógenes Álvarez, que los que habitan aquella zona saben de quién les hablo. En Cutralcó aparece Felipe Zapac, no sé si les suena. ¡Charán! Él iba como segundo candidato al Consejo Deliberante de Cutralcó. Por el peronismo. Por el peronismo, acuérdese que la ley en ese momento electoral para elegir intendente era, se presentaban los candidatos al Consejo Deliberante, el que estaba primero en la lista iba a la intendencia y los que venían atrás iban al Consejo. Felipe iba como segundo, como primero iba Andrés Álvarez, o sea que este señor Álvarez fue el intendente y don Felipe fue el primer concejal, quedó en el primer lugar de la lista. Después vemos otros nombres importantes, hay muchos que son conocidos, por ejemplo, Zapala estaba Amado Zapac, pero estaba en el puesto número 1, o sea que pasó a ser intendente de Zapala. Y ahora vamos a ver un poquito, si nos da el tiempo, cómo influyó toda esa familia que empezaba a tener preponderancia. ¿En qué momento fue que dieron el zarpazo, metafóricamente hablando? Y el salto, digamos. El salto, sí. Y llegaron a obtener una cuota de poder muy grande en la provincia que les permitió luego proyectarse en el partido provincial que sucedió al peronismo. También tenemos en esa selección el 51 otros candidatos a concejales con apellidos ilustres. Bueno, hay apellidos como, por ejemplo, Roca Jalil, Singoni, en distintos lugares, ¿no? Edelman. Alfredo Singoni en Zapala. Bueno, Edelman, por Ángel Edelman por el radicalismo en la ciudad de Neuquén. Si bien el triunfo fue amplio del peronismo, él entró por la minoría. Pero bueno, es interesante ver todos los apellidos. Cómo ya se iban perfilando, ¿no? Algunos protagonistas de la historia. Claro, sí, se empezaba a acomodar un poquito la historia. Sí, es que la historia se puede acomodar. Bueno, hay gente que la acomoda a su gusto. También. Al poco tiempo de asumir el intendente de Cutralcó, Andrés Álvarez, renuncia y como en el segundo lugar del Consejo Deliberante estaba Felipe Zapac, no le queda otra que asumir la intendencia. Intendencia que va a durar hasta 1955, hasta que ocurre el suceso de la revolución, entre comillas, libertadora. Durante ese primer periodo del gobierno municipal de don Felipe, ocurre el fallecimiento de Eva Perón. Ocurre un 26 de julio. 26 de junio. Estoy seguro que es julio. Muy bien. Yo sé que julio, el 1 de julio, fallece el general Perón, varios años después, en el 74, pero... Sí, no, pero junio es un mes especial en la historia del peronismo. De hecho, el bombardeo a Plaza de Mayo fue en junio. Entonces, de ahí que tal vez se me chispotea. El fallecimiento de Eva Perón, que, bueno, en realidad, déjeme decirle, no Eva, sino Evita. ¿Cómo no? Impactó esa muerte fuertemente en el territorio de Neuquén, como en el resto del país, y especialmente en Cutralcó. ¿Por qué impactó directamente en Cutralcó? Porque los pueblos tienen memoria. Bueno, también. Pero en este caso, porque, mire, ¿usted sabía que Cutralcó durante un tiempo se llamó Eva Perón? Sí, lo hablamos en el programa también ahora. Sí, lo dijimos eso. Fue a pedido de los dirigentes del SUPE, del sindicato petrolero, que solicitaron el cambio. Y ahí por 1952, por diciembre del 52, el presidente Perón y el ministro Borlengui es cuando sustituyen el nombre del Cutralcó por el de Eva Perón. No es el único lugar, ¿eh? Por ejemplo, hay muchos lugares en todo el país que también cambiaron su denominación por Eva Perón. Uno de los casos más conocidos, el de la ciudad de La Plata, que pasó a denominarse Eva Perón. También el territorio nacional de La Pampa pasa a ser provincia Eva Perón.
ellos estaban un poquito más adelantados en el proceso de provincialización, y La Pampa nace como provincia Eva Perón. ¿Por qué cambió el nombre Cutralcó? Felipe estaba en buena relación con la gente del SUPE, y en ese momento, el momento en el que él era intendente, Cutralcó sufrió uno de sus clásicos aluviones, esas lluvias que no pueden pasar esa arcilla impermeable de la zona, que se transforman en aluviones de agua y barro, especialmente a través del Zanjón, y justamente un montón de viviendas que estaban ahí cerca del Zanjón, que también afectaba a Plaza Winkle, ese Zanjón que fue desbordado y empezó a arrasar todas las casas que estaban ahí al borde, como sucedió tiempo después también en el año 75. La gente del SUPE se puso en contacto con la Fundación Eva Perón, que envió 4 formaciones ferroviarias con todos los elementos necesarios para socorrer a las víctimas, especialmente ladrillos, chapas, frazadas, etcétera, etcétera. Yo me equivoqué, ¿sabe que revisando uno de los programas anteriores, creo que fue en el que hablamos de la huelga del 58, yo hablé de 2 formaciones ferroviarias, pero después buscando información para corregir, a ver si estaba bien lo que estaba preparando para este programa o estaba bien lo que preparé para el anterior, me di cuenta del error. Fueron 4 las formaciones ferroviarias, hago una fe de ratas para ese tema. Hagamos una cosa, estoy mirando el reloj, vamos a hacer una pausa. No le voy a decir lo que vamos a escuchar. Ajá. Esta vez no va a ser un tema musical. Escuche bien y después, en base a eso, seguimos, ¿le parece? Perfecto. Del excelentísimo señor vicepresidente provisional, contraalmirante don Isaac F. Rojas. Va a ser improvisador Macanudo, vale. Señoras y señores, señoras y señores, podemos asegurar, después de los últimos acontecimientos vividos, que la revolución libertadora conserva todo su vigor y toda su salud. Tal vez algunos han pensado que había perdido algo de su lozanía. Pero no es así. No es así. Este es un alto en el camino que se nos ha obligado a hacer, como acaba de decir el señor presidente en sus palabras pronunciadas en el salón presidencial. Y como todo alto en el camino, en él tomamos aliento para seguir adelante con la mirada fija en los mismos objetivos, en las mismas finalidades que nos movieron a salir de los cuarteles, a mover los buques, a hacer volar los aviones, para que unidos con la ciudadanía diésemos todos juntos la libertad que este pueblo tanto se merece. Yo puedo asegurar que cualesquiera sean las vicisitudes por que pasemos, el camino que nos hemos trazado no será torcido de ninguna manera. Y solo la muerte
podrá apartarnos de la llegada al término que nos hemos fijado, que es el de entregar el gobierno a los poderes constitucionales que corresponden por la ley. Puedo decir también, para terminar, que los acontecimientos de la noche pasada han servido para demostrar de una manera exacta la indestructible unión que vincula a las tres Fuerzas Armadas, el Ejército, la Aeronáutica y la Marina, que son la piedra fundamental de nuestro movimiento, rodeados por toda la ciudadanía consciente de este país.